Bien, chicos, a ver, vamos a iniciar la clase de hoy. Perfecto. A ver, nosotros estamos pues avanzando, chicos, con lo que es los temas de historia universal. La sesión anterior, la sesión anterior habíamos visto lo que fue el cercano oriente, la primera parte, ¿no? Todo lo que fue Mesopotamia, Egipto, lo habíamos desarrollado de la mejor manera posible, ¿no? Resolvimos algunas preguntas como debe ser para que quede pues digamos, aclarar algunas dudas, o de repente por ahí explicar un poco más algunos aspectos del tema. Hoy día tenemos que continuar con el cercano oriente. Perfecto, claro que sí. Y hoy día nos tocan estas culturas que han sido preguntados en los exámenes de admisión: fenicios, hebreos y persas. Muy bien. Entonces, hoy día tenemos que desarrollar estas culturas, resolver preguntas de estas culturas para que pueda quedarnos del todo claro. Muy bien, vamos a ver entonces. Vamos a empezar. Primero, empezaríamos con Fenicia. Muy bien, claro que sí. Por supuesto, son culturas menores, pero muy importante en lo que es el desarrollo de Cercano Oriente. Muy bien, en el caso de Fenicia, por ejemplo, y vamos a ver su ubicación, ahí está. Fenicia se encuentra en lo que hoy vendría a ser el país del Líbano. El país del Líbano, casi de una u otra manera, casi en medio entre Mesopotamia y Egipto. Muy bien, es casi el mismo caso de los hebreos, que también se ubicaron casi en medio entre Mesopotamia y Egipto. Es muy importante entenderlo porque entonces estas culturas, como los fenicios, como los hebreos, prosperaron en épocas en donde Mesopotamia y Egipto estuvieron débiles. Épocas, periodos donde Mesopotamia de repente había sido invadida, donde de repente no estaba del todo claro qué pueblo dominaba en Mesopotamia, ¿no? Un tiempo entre periodos de Mesopotamia caóticos. Entonces, aprovechando esa debilidad de Mesopotamia, Fenicia, los mismos hebreos prosperaban, ¿no? Porque no se sentían amenazados. La debilidad de Mesopotamia creaba las condiciones para que fenicios y hebreos, que después vamos a hablar, puedan desarrollarse. Igual también en el caso de Egipto. Me refiero a que cuando Egipto estaba siendo invadida o Egipto tenía sus problemas internos muy fuertes, estaba débil, entonces precisamente en esa época de debilidad egipcia, los fenicios, los hebreos pueden pues tener el espacio para desarrollarse económicamente y prosperar. Muy bien, entonces así es como debemos entender la situación de Fenicia y de los hebreos cuando Mesopotamia y Egipto, sus dos grandes vecinos, estaban en una situación de debilidad o de repente de distracción, ¿no? De repente no estaban del todo organizados. Muy bien, entonces Fenicia, vuelvo a repetir, en el actual país del Líbano. Perfecto. Es una costa un poco desértica con una gran cantidad de árboles de cedro. Esa era la gran ventaja de los fenicios, poseer árboles de cedro. Con esta madera, que es excelente, hicieron ellos bastantes barcos, armaron flotas, organizaron pues flotas navales, como se dice, bueno, y se van a dedicar a eso. Se van a dedicar a la navegación, a la pesca y al comercio marítimo. Muy bien. Los fenicios también se observa que ellos se organizaron en varios puertos, muy bien dedicados casi exclusivamente a la pesca y al comercio marítimo. Muy bien, entonces vamos a citar varios puertos fenicios. El más antiguo es Biblos, pero también por ejemplo Sidón, Ugarit, Tiro, muy bien por ejemplo.
Entonces, justamente tenemos acá, ¿no? Ubicación, costas del Próximo Oriente, actual país del Líbano. Muy bien. Carlos me pregunta en el chat, profe, ¿está grabando? Sí, estamos grabando. Estamos grabando, Carlos, ya lo pusimos ya para la grabación. Así es. Muy bien, entonces, ahí está. Y luego me dice las características de Fenicia, una franja costera desde el monte Carmelo hasta Ugarit, lo que hoy es el Líbano, repito, suelo montañoso y no apto para la agricultura, pueblo orientado hacia actividades marítimas como la pesca y el comercio. Muy bien. La madera del cedro, insisto, la madera del cedro les permitió a los fenicios construir muy buenas embarcaciones, muy buenas embarcaciones. Entonces, ellos se van a dedicar al comercio. Vuelvo a repetirles, cada ciudad fenicia era independiente, ¿no? Cada puerto fenicio era independiente. Claro, tenían muchas cosas en común, el idioma, el comercio, los productos, la mutua ayuda y protección, pero cada puerto, cada ciudad fenicia era independiente. Por eso podemos hablar de un grupo de ciudades-estado. ¿Te acuerdas cuando yo le mencioné el caso de Mesopotamia, ¿no? De los sumerios, y que los sumerios también se organizaban en ciudades-estado, ¿no? Cada ciudad era independiente, no habíamos hablado. En el caso de Fenicia era muy parecido, muy parecido. Entonces eran pequeñas puertos, ciudades, cada una independiente. Compartían cosas como el idioma, los dioses, la economía, pero cada puerto se organizaba a su manera. Muy bien. Entonces, vamos a ver, obviamente, más detalles. Acá vemos en el mapita, acá está Biblos, que es el puerto más antiguo de los fenicios, pero aparte, por ejemplo, estaba Sidón, Tiro, que vivió una época de prosperidad, Ugarit, por acá al norte, también. Entonces, tuvo una época importante, los fenicios. Muy bien, justamente acá vemos los puertos y sus respectivas características, ¿no? Biblos, que era el puerto más antiguo, muy bien, llegó a comercializar con Egipto. Ahora, los productos, habían dos productos que los fenicios, digamos, le dieron bastante importancia. Uno es el color púrpura, que ellos obtenían de un caracol llamado múrice. En las costas de Fenicia, de lo que hoy es el Líbano, abundan un caracol que al ser que tiene una especie de líquido, color púrpura. Entonces ese color púrpura fue muy, digamos, pedido, solicitado en la antigüedad y muy escaso. Los fenicios tenían la ventaja prácticamente de tener el monopolio sobre la venta de ese color púrpura. Así es. Y muy interesante porque el color púrpura comenzó a ser asociado a la realeza, a los grandes gobernantes de la antigüedad. Por ejemplo, los emperadores romanos tenían siempre una especie de manto de color púrpura, que era símbolo de su realeza, de su importancia imperial. Entonces el color púrpura tenía bastante demanda y era caro, y los fenicios tenían prácticamente el monopolio sobre la venta de este color púrpura, porque lo obtenían de ese caracol múrice de las costas de Fenicia. El otro producto que también ellos vendían, comercializaban, era el vidrio. Ellos habían aprendido que al exponer, ahí en las costas de Fenicia hay arena, es una arena bien especial, que cuando es expuesta al fuego, esa arena tiende a solidificarse y convertirse en vidrio. Entonces ellos hacían objetos de vidrio, los fenicios. También bastante pedidos, bastante comprados. Entonces básicamente esos eran sus dos productos. Claro, aparte también tenían la misma madera de cedro, vendían otros cultivos, la pesca también, ¿no? Pero los dos productos por los cuales ellos eran muy requeridos, los fenicios, y que eran caros, o sea, era un gran negocio venderlos, era el color púrpura del caracol múrice y pues el vidrio. Muy bien, así es.
Entonces, ya desde la época de Biblos, ya ellos comercializaron, en este caso con Egipto, por supuesto. En la época del puerto de Sidón, muy bien, Sidón surge después de Biblos y comienzan ellos a navegar. Otra característica de los fenicios era su aptitud aventurera. O sea, ellos siempre buscaban nuevos mercados y entonces se adentraban, navegaban, eran bien atrevidos y grandes navegantes, de hecho. Muy bien, entonces, grandes navegantes, llegaron a desarrollar muchos conocimientos de la navegación, muy bien, y entonces con estos conocimientos de la navegación, ellos pues, como te digo, osaban buscar nuevos territorios, muy bien. Los fenicios, se habla muchas cosas de ellos, que navegaron todo el mar Mediterráneo, que incluso salieron a navegar al océano Atlántico y que incluso se habla del famoso Janón, un marinero fenicio Janón, que habría dado la vuelta a todo el continente africano. Estamos hablando de épocas anteriores a Cristo, que digamos, ¿no?, un navegante como Janón haya dado, fenicio él, ¿no?, haya dado la vuelta al África. Eso solamente se consiguió, pues, ¿cuántos? 1000 años después, con los portugueses, siglo XV y eso. Entonces, pero habla y nos debe hacer entender la gran capacidad de navegación que tuvieron los fenicios y su osadía en navegar, en buscar nuevos mercados, ¿no? Se dice que ellos llegaron hasta Inglaterra para obtener el estaño. Muy bien. Bueno, entonces, de esta manera. Ahora, en la época de Sidón siguen comercializando en el Mediterráneo oriental y luego viene la época de Tiro. La época de Tiro es la más famosa, la de mayor prestigio para los fenicios. Ahí destacamos al rey Irán de Tiro, que llegó a un arreglo, un acuerdo con el rey hebreo Salomón, el famoso rey hebreo Salomón, por el cual los fenicios utilizaban un puerto hebreo, muy bien, para tener acceso a lo que es el Mar Rojo. Muy bien, entonces los fenicios se caracterizaban también por eso, ¿no?, por arreglos comerciales. Básicamente ese era, digamos, su objetivo, ¿no? Digamos, de una u otra manera, tener acuerdos comerciales importantes. El rey Girán de Tiro llegó entonces a un arreglo con el rey hebreo Salomón para que los fenicios tengan acceso acceso al Mar Rojo a través del territorio de los hebreos. Así es, muy bien. También en la época de Tiro es donde los fenicios comenzaron ya no solamente a explorar, no solamente a comercializar, a buscar nuevos mercados, sino a asentarse en nuevos territorios, colonizar. Entonces, en la época de Tiro es un momento muy importante, ¿no?, porque van a fundar diferentes asentamientos a lo largo del mar Mediterráneo. Básicamente los fenicios tenían tres maneras de asentarse. Uno eran las factorías, que eran como pequeños cuarteles, como pequeñas bases, factorías, a lo largo de los sitios donde navegaban. Lo otro eran las concesiones. Las concesiones eran lugares para comercializar, tipo ferias, con el consentimiento de los pueblos nativos, ¿no? Llegaban de repente a lo que hoy día es Francia, España, ¿no?, y negociaban con los habitantes para poder organizar un espacio de comercio, ¿no?, una especie de feria. Esa era una concesión. Y luego estaban las colonias, que eran nuevas ciudades que fundaban los fenicios. Muy bien, y justamente en la época de Tiro se fundaron varias colonias. Por ejemplo, los fenicios fundan Masilia, que hoy es Marsella, ¿no?, en lo que hoy es Francia. Fundan, por ejemplo, Oea, en lo que hoy es España. Muy bien. Fundan Agadir, lo que hoy es Cádiz, en España. Entonces, así. Pero justamente los fenicios, la colonia más importante que ellos fundaron, precisamente en la época del puerto de Tiro, fue Cartago, en el norte del África, en lo que hoy es Túnez. Cartago. Muy bien, entonces muy importante en ese sentido, ¿no?
la colonia de Cartago va a ser trascendente, porque precisamente Cartago después se va a convertir en todo un imperio, rivalizando con Roma por el dominio del Mediterráneo occidental. Muy bien, entonces justamente lo que vemos acá abajito, perfecto, aquí abajito está Cartago, así es. Cuenta la leyenda, porque siempre estos pueblos, ¿no?, de una u otra manera involucran sus leyendas, ¿no?, se involucran sus narraciones, que en el caso de Cartago se habla de la princesa Elisa, o llamada también Dido. Muy bien, esta princesa Elisa huyó de Tiro, huyó de la ciudad de Tiro. Muy bien, era amenazada por el rey Hirán, huye de la ciudad de Tiro y ella decide fundar Cartago en Túnez, ¿no?, en el norte del África. Cuenta la leyenda que cuando ella llega a la zona donde va a fundar Cartago, habían pueblos nativos que la amenazaban y se burlaron de ella. Dice que le dieron un pedazo de cuero de vaca y le dijeron, con ese pedazo de cuero, ahí funda tu ciudad. Un pedazo de cuero de vaca, le dijeron, ahí, con ese cuero de vaca, ahí, con eso funda tu ciudad. Entonces, como diciéndole, no un cuero de vaca chiquito, pues ¿qué ciudad va a fundar? Pero Elisa, Dido, según la leyenda, ¿no?, con mucho ingenio, ella lo que hace es deshilachar el cuero de la vaca y ella dice, ¿no?, bueno, ustedes me dijeron, ¿no?, en el cuero de la vaca funda mi ciudad. Entonces, en hilachas, el cuero de la vaca, pues, ¿no?, lo fue así poniendo como hilo el cuero de la vaca y alcanzó un amplio terreno, ¿no? Entonces ahí es donde va a fundar la ciudad de Cartago, ¿no? Entonces cuenta la leyenda que fue desafiada entonces por los pueblos del lugar, en lo que hoy es Túnez, con esto del cuero de la vaca, y ella se las ingenia, deshilacha el cuero de la vaca y en forma de hilos logra tener ya un amplio territorio para poder fundar su ciudad. Muy bien. Bueno, Cartago, entonces este puerto, principal colonia de los fenicios, sí va a dominar el Mediterráneo occidental. Incluso en Cartago habían unos gobernantes llamados sufetas. Sufetas eran una especie de gobernante, de administradores que había en Cartago. Y sí, rivaliza con Roma en lo que se llaman las guerras púnicas. Según la leyenda, otra vez la leyenda, Elisa Dido, la fundadora de Cartago, termina suicidándose porque llega a Cartago el famoso personaje héroe Eneas, el famoso Eneas, que tiene que ver mucho con la fundación de Roma. Y Eneas llega a Cartago, le enamora a Elisa Dido, le enamora, y eso que Elisa ya estaba comprometida, Elisa ya estaba pedida. Muy bien, Elisa tenía su enamorado, ¿no?, vendría a ser su novio, un tal Yarbas, pero Eneas, que era un personaje, ¿no?, muy ¿no?, ¿cómo diríamos?, ¿no?, atrevido, ¿no? Eneas llega a Cartago y le enamora a Elisa Dido, incluso salen de cacería, se pierden, pasan la noche en una cueva, en fin, pues, ¿no? Y Elisa Dido se enamora de Eneas, se enamora tremendamente, ¿no? A una infidelidad, ¿no? Porque Elisa tenía su enamorado Yarbas. Y entonces, precisamente Yarbas, ¿no?, que le habían puesto los cuernos, ¿no? Porque imagínate, Yarbas le pide a los dioses que castiguen a Eneas, que no es posible, que Eneas ha venido a Cartago y se lleve a su chica, a Elisa, a Dido. Entonces pide a los dioses un castigo para Eneas, y sí, los dioses prácticamente le dan una orden a Eneas, que tiene que irse cuanto antes de Cartago y que se vaya a Italia, ¿no? Porque Eneas, repito, Eneas tiene que ver mucho con lo que va a ser los inicios del Imperio Romano. Entonces los dioses le ordenan a Eneas abandonar Cartago, y Eneas lo hace sin avisarle a Dido.
Muy bien, pasan la noche juntos y así, amaneciendo, Eneas prácticamente se escapa de Cartago. Cuando Elisa Dido se despierta y ve que Eneas no está con ella, que la ha abandonado, entonces ella se desespera, grita, entra en depresión y termina suicidándose. Muy bien, entonces termina mal. Elisa Dido, la fundadora de Cartago, ¿no? Termina suicidándose por Eneas. Bueno, eso dice la leyenda. Ahora, Cartago se convierte en el imperio púnico y se enfrenta al imperio romano, ¿no? En una guerra muy comentada, muy importante, que son las guerras púnicas, que incluso tiene 3 fases, muy bien, destacando del lado de Cartago, por ejemplo, el rey Amílcar Barca y sobre todo el general Aníbal Barca. El general Aníbal es un guerrero extraordinario que incluso invadió territorio romano y estuvo a punto de destruir Roma. Aníbal Barca no lo hizo. Este general cartaginés Aníbal Barca no destruye Roma, ese fue su error. Los romanos se recuperan y los romanos atacan Cartago y finalmente la derrotan. Cartago va a ser destruida completamente. Los romanos, en la tercera guerra púnica, los romanos destruyen completamente Cartago. Muy bien, ahora vamos a ver por acá. Este es el mayor aporte de los fenicios. Este es el mayor aporte de los fenicios, ¿no? Lo que viene a ser el alfabeto. Sí, los fenicios, ellos pues elaboran este alfabeto para tratar de comunicarse lo más que puedan, tratar de comunicarse con los diferentes pueblos con afanes comerciales, claro, con objetivos comerciales, ¿no? Porque ya les he dicho que los fenicios eran grandes marineros, grandes navegantes, recorrieron muchísimos sitios. Les hablé del periplo de Janón, que habría dado la vuelta al África, pero siempre con fines comerciales. Ellos no eran invasores, no eran guerreros, no eran conquistadores, no, olvídate. Ellos eran comerciantes. Y entonces, incluso sus relaciones con otros pueblos se basaban en el comercio. Lo que yo les dije, o ponían factorías, que eran como pequeños cuarteles o almacenes, o lograban concesiones, que eran como ferias, lugares para el comercio, o fundaban nuevas ciudades, bueno, colonias, y desarrollaron el alfabeto para tener una mejor comunicación. Este es su mayor aporte, no solamente a la antigüedad, a la humanidad. Es un alfabeto sin vocales. Entonces habría sido bien curioso escuchar cómo se pronuncia, ¿no? ¿Cómo podríamos pronunciar palabras sin vocales? ¿No? Entonces, ¿cómo voy a decir mamá sin la letra A? ¿No? ¿Cómo voy a, no sé, ¿no? ¿Cómo voy a decir hermano, hermana sin la E y la letra A? O sea, ¿cómo sonaría eso? Pero así es el alfabeto fonético. Muy bien. Después los griegos, tuvo tanto éxito el alfabeto fenicio y fue tan difundido y tan utilizado, o sea, fue tan útil, por eso digo que tuvo éxito, que los griegos toman el alfabeto de los fenicios y le agregan las vocales. Los griegos le agregan las vocales. Muy bien, claro que sí. Entonces, y va tomando cuerpo el alfabeto. Luego los romanos toman también este alfabeto y este alfabeto es el inicio incluso de nuestra escritura, porque el castellano es un derivado del idioma de los romanos, que a su vez los romanos tomaron el alfabeto griego, que el alfabeto griego se inicia tomando en cuenta este alfabeto de los fenicios. Muy bien, así es, alfabeto fonético, ¿no? Muy bien, entonces, como dice acá, surgió en Ugarit, 1800 a.C., 30 consonantes. En Biblos, el puerto más antiguo, los escribas utilizaban 20 consonantes. Los griegos después le agregarán las vocales. Muy bien, entonces este es el mayor aporte de los fenicios por el cual ellos han pasado a la historia. Claro que también por lo que traficaban el color púrpura, el vidrio, sus ciudades, como Cartago también, ¿no? Pero este es el mayor aporte. Muy bien, antes de terminar,
y pasar con los hebreos, debemos indicar que los fenicios tenían su dios Baal. Ellos adoraban al dios Baal, muy bien, que era el sol. Aparte también adoraban a la diosa Baalit, que era la luna, muy bien, claro que sí. Adoraban a la diosa Astarte, que era la diosa del amor. Y esa diosa Astarte era una especie, era casi una copia de la diosa Ishtar de los mesopotámicos. La diosa Ishtar en Mesopotamia era la diosa del amor, la diosa de la fertilidad, ¿no? Del amor. Y los fenicios, ellos a esa diosa Ishtar la convierten en Astarte. Entonces los fenicios eran pues politeístas. Su dios principal, repito, Baal, que era el sol, la diosa Baalit, la luna, Astarte, la diosa del amor, y los fenicios hacían sacrificios humanos, sobre todo de niños. Mataban niños y niñas, ¿no? Ahí se parecen un poco a los incas. En el Perú antiguo también habían sacrificios humanos de niños, sobre todo. Los incas mataban niños, la momia Juanita, por ejemplo, o los niños de Yuyayaco. Pero los fenicios también eran de matar niños. Muy bien, entonces dejamos a los fenicios y vamos ahora con el pueblo de los hebreos. Vamos a ver el pueblo de los hebreos, importante también, ¿ya? A ver. Bueno, mira, en el caso, ya entrando a lo que son los hebreos, ¿no? En el caso de los hebreos, prácticamente su historia está en el Antiguo Testamento. Claro, en el Antiguo Testamento ahí podemos nosotros rastrear la historia de los hebreos, por supuesto. Vemos su ubicación. Esta es la ubicación ya del reino hebreo. Esta es la ubicación del reino hebreo, ¿no? Cuando uno habla de los reyes hebreos, entonces el reino hebreo es este de acá, ¿no? Lo que ellos llamaban también la tierra prometida. Ellos le decían así, la tierra prometida, ¿no? Hoy vendría a ser el país de Israel y el país de Palestina, aunque bueno, algunos no reconocen a Palestina como país, pero hoy en día sería básicamente el país de Israel y Palestina. Muy bien, por supuesto. Ahora, el inicio de los hebreos ellos tienen tres periodos. Los hebreos tienen tres periodos, ¿no? El periodo de los patriarcas, que es el inicio, el periodo de los jueces y por último el periodo de los reyes, ¿no? Entonces vamos a ir viendo nosotros cada uno de esos periodos. Acá tenemos su ubicación entonces, cercano oriente de los hebreos, en la antigua región conocida como Canaán o Tierra Prometida. Así es, ¿no? Cuenca del río Jordán, sí, el río Jordán es como el río Rímac, un río recontra chiquito y más barro que agua. Ahí está el río Jordán. Los actuales países de Israel y Palestina, por supuesto. Ahora, entonces, ¿no? En parte la Biblia, ¿no? Para contar la historia de los hebreos uno tiene que apoyarse en parte en la Biblia, ¿no? El primer periodo, obviamente los patriarcas, comienza con Abraham. Abraham, él era sumerio. Abraham era sumerio. Claro, por eso es que en la Biblia encontramos bastantes semejanzas con los mitos sumerios, ¿no? Yo recuerdo la sesión anterior, cuando yo les hablé del mito de Gilgamesh y hablábamos de Utnapishtim, ¿no? Que era un abuelito que se había salvado porque el dios Enki, ¿no? Le había avisado que iba a haber un diluvio y que una embarcación tenía que salvar animales, ¿no? Y claramente ustedes se dieron cuenta y me dijeron, profe, ese es Noé. Entonces, lógico, porque Abraham, el que inicia la historia de los hebreos, Abraham era de la ciudad de Ur, era sumerio, y obviamente Abraham conocía esos mitos, esas leyendas, que luego las va a plasmar en el Antiguo Testamento. Claro, de repente por ahí le hace algunas modificaciones, ¿no? Pero es básicamente, en esencia, casi lo mismo. Entonces, Abraham sale de la ciudad de Ur porque, según dice el Antiguo Testamento, Yahvé, ¿no? El Dios Yahvé le dijo, sal, yo te guiaré a la tierra prometida. ¿Cómo se va a negar a lo que dice Yahvé? Y entonces prácticamente
con su familia y algunas posesiones, comienza, ¿no?, ese camino en búsqueda de la tierra prometida por orden de Yahvé. Ahora, este Dios Yahvé es bien singular, porque no tiene nombre. O sea, Yahvé significa Él. No tiene nombre, significa Él. O sea que cuando tú lo veías a Abraham orando, ¿no?, y le preguntabas, Abraham, ¿a quién estás orando? A Él. No, está bien a Él, pero ¿quién es Él? Y Abraham te respondería, Él es Él. No, está bien, ya, pero ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, es que es así. Él es Él. O sea, no tiene nombre. Yahvé es simplemente Él. Nada más. No tiene nombre, no tiene imagen, no tiene imagen. O sea, estaba prohibido representar a Yahvé. Totalmente prohibido. Y además, a Dios no se le ha representado hasta la época del Renacimiento, cuando Miguel Ángel Buonarroti, en un acto de atrevimiento, se atrevió a representar a Dios como un abuelito que más parecía a Zeus que Dios, que el Dios cristiano. Pero eso fue después. Entonces, Yahvé no tiene nombre, no tiene imagen y es un solo Dios. La idea del monoteísmo. Y eso obviamente llamó bastante la atención, que los hebreos sean un pueblo monoteísta, porque en el Medio Oriente, como hemos visto, adoraban dioses hasta por las puras. Adoraban cualquier cosa prácticamente, en algunos casos, ¿no? Entonces llama la atención que los hebreos hayan elaborado, ¿no?, esta idea de, primero, un Dios único, sin nombre y sin imagen. Entonces, ¿no?, algo totalmente curioso, ¿no?, como si se esforzaran en adorar algo que casi, que para muchos de repente algo inexistente, ¿no? Pero ese es Yahvé, ¿no? Después, con el tiempo, la palabra Yahvé ha derivado en Jehová, otros le decían Adonai, otros simplemente Dios, ¿no? Pero digamos que el nombre original era, entre comillas, nombre, Yahvé, que simplemente significa Él. Recuerda, por ejemplo, los egipcios, que vimos la sesión anterior, como en el caso de la adoración de dioses, ya los egipcios era el caso más exagerado, porque yo te conté que los egipcios adoraban hasta animales. Yo te conté que tenían cocodrilos sagrados, gatos sagrados, y que adoraban incluso el escarabajo pelotero, que es el que espera que el elefante haga su popó, su caca, que sale como un huaico ahí, ¿no?, del elefante, y este escarabajo grandote, el escarabajo así todo cochino, forma una bolita con el excremento del elefante y se lo lleva. Ese escarabajo, ¿no?, ese escarabajo que está esperando la caca del elefante, era un dios para los egipcios, ¿no? El escarabajo pelotero era ya una exageración, pues, ¿no? Ya demasiado, ya. Entonces llama la atención de que en medio de pueblos con dioses tan ocurrentes, los hebreos hayan sido monoteístas. Bueno, y entonces Abraham sale de la ciudad de Ur con su esposa Sara, muy bien, y una de las preocupaciones, eso es lo que cuenta el Antiguo Testamento, una de las preocupaciones de Abraham era, obviamente, no va a encontrar la tierra prometida de un día para otro. Comienza a recorrer, a caminar con sus animales, ¿no?, con sus animales, con su rebaño. Por eso es que Abraham siempre hacía referencia, y el Antiguo Testamento hace referencia al rebaño, ¿no?, a la gente que está migrando con sus animales, ¿no?, el rebaño de Dios. Claro, porque como están siempre caminando, son prácticamente nómadas, entonces tienen que ir con sus animales, ¿no?, que acompañan ese viaje. Entonces, ¿no?, el rebaño de Dios, claro que sí. Dios es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Una frase tan común para la gente cristiana. La oveja negra, ¿no?, la oveja negra, o sea, la persona distinta, ¿no?, la persona diferente, ¿no?, la oveja negra, ¿no? El chivo expiatorio, ¿no?, el chivo expiatorio, o sea, aquel que paga las culpas de los demás, ¿no?, aquel que asume la culpa de otros, ¿no?, el chivo expiatorio. Entonces, todas son referencias al pastoreo, porque así era al inicio.
Entonces iban buscando la tierra prometida, ¿no? Una preocupación de Abraham era que no tenía hijos. Entonces, ¿no? Debía tener hijos para que continúe, ¿no? la búsqueda de la tierra prometida. Y con su esposa Sara, pues no engendraba. Entonces, tenía una esclava, dice, una morena, chiquilla, guapa, Agar. Y bueno, pues no, Abraham le pide permiso a Abraham a Sara. Le dice, Sara, como contigo no pasa nada, Dios me ha dado una misión, Sara, tienes que entender. Entonces debo tener un hijo. Como contigo no se puede, uy, qué pena, pero ahí está la esclava, pues, ¿no? Ahí está la morena. Y bueno, entonces Sara accede, pues, ¿no? Porque no se puede contradecir al Señor. Y entonces Abraham va a estar con la esclava, con Agar, y con ella va a tener su hijo, llamado Ismael. Con ella tiene a Ismael. Y sin embargo, Abraham de todas maneras, ¿no? De todas maneras, obviamente tenía su vida amorosa con su esposa, Sara, y Sara después sale embarazada. Sale embarazada Sara. Y con ella va a tener a Isaac, el hijo legítimo, ¿no? Con la esposa, Isaac. Llegado un momento, la Biblia dice que Abraham tiene que escoger y Abraham se queda con Isaac, ¿no? Con su legítimo hijo, y prácticamente expulsa al primogénito, a Ismael. Esto es bien curioso porque, ¿en qué sentido curioso? Los cristianos y judíos dicen descender de Isaac, del hijo legítimo, y los musulmanes dicen descender de Ismael, el primogénito, ¿no? Expulsado al desierto, qué sé yo. Entonces es bien curioso. Por eso a Abraham, ¿no? Entonces resulta que Abraham, de una u otra manera, es, entre comillas, ¿no? El padre de judíos, de cristianos y de islámicos. Por eso es que a Abraham le dicen el padre de las naciones o padre de las muchedumbres, ¿no? Así también le dicen padre de las naciones o de las muchedumbres. Bueno, entonces, continúan la búsqueda de la tierra prometida con Isaac también, y luego con Jacob. Jacob, a quien también le decían Israel, ¿no? Jacob o Israel le decían. Jacob tiene 12 hijos, de ahí viene, ese es el origen de las llamadas 12 tribus de Israel. Y precisamente con Jacob prácticamente entran a Egipto. Muy bien. Se cuenta en el Antiguo Testamento también, que en un primer momento los hebreos les va bien en Egipto, en un primer momento, pero luego van a poco a ser sometidos y a ser prácticamente esclavizados. Muy bien, así es. Además, los hebreos llegan a Egipto en una época en donde Egipto estaba débil, en donde Egipto la estaba pasando mal. Y no solamente los hebreos llegaron a Egipto, también los hicsos. Recuerda la sesión anterior cuando habíamos hablado que los hicsos son los que llevan el hierro y los coches de guerra a Egipto, ¿no? Básicamente el delta, la parte norte. Entonces ahí, en el delta de Egipto, ahí van a estar los hicsos, los invasores y también los hebreos. Bueno, Egipto se recupera, Egipto se organiza, lo que va a ser el imperio nuevo, con Tutmosis III, el de la máxima expansión, en fin, ¿no? Con el faraón Akenatón, del monoteísmo, bueno. Y ya los hebreos comienzan a padecer, ¿no? El maltrato por parte de los egipcios. Terminan yéndose los hebreos, se van de Egipto y retoman la búsqueda de la tierra prometida. Quien los va a sacar de Egipto es el famoso Moisés. Y Moisés ya tiene bien claro, bien definido el monoteísmo que deben tener los hebreos. Porque como que la idea del monoteísmo había decaído mucho. Pero con Moisés aparece otra vez con fuerza la idea del monoteísmo hebreo. Así es. Ahora es bien curioso porque en muchas, ¿cómo diríamos, no? Algunos dicen
¿Por qué Moisés, que vivió en Egipto, desarrolló el monoteísmo, ¿no? Algunos dicen que fue influencia de Akenatón, ese famoso faraón, ¿no?, que había establecido también el monoteísmo, aunque lo hizo por cuestiones políticas, ¿no? Pero bueno, algunos dicen que Moisés y otros personajes habrían sido influenciados por lo que hizo Akenatón, por ese monoteísmo, ¿no?, fuerte que hizo este faraón feo, ¿no?, que era Akenatón. Bueno, y entonces Moisés lo saca a los hebreos de Egipto, ¿no? Ese es el famoso éxodo, claro que sí. Pasan por el Sinaí buscando la tierra prometida. Ahí ocurre algo bien singular, ¿no? Cuando Moisés sube al monte Sinaí, claro que sí, deja a los hebreos al cual él había sacado de Egipto, los deja a los hebreos, y Moisés recibe, ¿no?, los 10 mandamientos, el decálogo. Moisés reafirma la alianza del pueblo hebreo con Dios al recibir los 10 mandamientos. Por supuesto, reafirma su idea del monoteísmo. Pero cuando Moisés baja con los 10 mandamientos, encuentra a los hebreos en un baile espectacular, porque así lo dice la Biblia, en un baile alucinante, adorando un becerro de oro, ¿no?, todo el mundo así, pero una juerga, pero de esas, muy bien, donde la gente ya no sabía dónde estaba, pero seguían bailando. Y entonces ahí Moisés, él se da cuenta de que esta gente que él ha sacado de Egipto es una gente que no está preparada para llegar a la tierra prometida. No está preparada. O sea, Moisés se da cuenta que estos hebreos que han vivido en Egipto tienen los pecados de Egipto. Los pecados de Egipto, me refiero a adorar animales, adorar los lujos de sobremanera. Entonces él se da cuenta de eso. Y por lo tanto, o sea, y creo que la Biblia en parte lo dice, ¿no?, cuando Moisés se refiere a estos hebreos, y él dice, ¿no?, Egipto sigue viviendo en ustedes, le dice, ¿no? Egipto sigue viviendo en ustedes, siguen siendo vanidosos, arrogantes, adorando un animal, porque habían hecho un becerro de oro, habían hecho. No, ustedes no pueden llegar a la tierra prometida, porque ustedes van a terminar contaminando la tierra prometida. Por eso es que Moisés retrasa su viaje por el Sinaí, porque la idea de Moisés es que toda esa gente se muera y que llegue a la tierra prometida los hijos de esta gente, hijos nacidos en el desierto y que no han conocido Egipto, y que por lo tanto esos hijos no tengan los defectos que arrastran sus padres de Egipto, ¿no?, la vanidad, las fiestas de medidas, la arrogancia, la adoración animal y esas cosas. El mismo Moisés considera que él tampoco debe llegar a la tierra prometida, porque él también se ha criado en Egipto. Por eso es que él termina muriendo, pues, ahí en el desierto, en el monte Nebo. Y después de su muerte, con Josué, es que ya una nueva generación de hebreos nacidos en el desierto, en la austeridad y en la fe, supuestamente, llegan a tierra prometida, ¿no? Y ahí está la tierra prometida, pues, ¿no?, Palestina, Israel, ¿no? Así es. Muy bien, entretenida y bonita la historia de los hebreos, como les digo, está básicamente en el Antiguo Testamento, ¿no? De ahí se ha agregado algunas cosas arqueológicas, ¿no? Ahí está, mira, ve, el primer periodo, los patriarcas, algunos le dicen periodo nómada. Tengo ahí a Abraham, primer patriarca, salió de Ur, dirigió su pueblo hasta Canaán. Jacob, conocido como Israel, sus 12 hijos dan origen a las 12 tribus, llegan a Egipto, ¿no? Moisés liberó a su pueblo de Egipto, estableció el decálogo, o sea, los 10 mandamientos, ¿no?, o la ley mosaica, ¿no? Reafirma la alianza entre el pueblo hebreo y Dios, Yahvé. Muy bien. Luego tenemos el periodo de los jueces, cuando llegan los hebreos con Josué a la tierra prometida, llegan a la tierra prometida, perfecto,
Pero cuando los hebreos llegan a la tierra prometida, a Canaán, ¿no? Lo que hoy es Palestina, Israel, ya habían otros pueblos ahí. Estaban varios pueblos, habían medianitas, amonitas, y el pueblo más bravo, más rival, eran los filisteos. Entonces los hebreos van a ir nombrando líderes militares para enfrentarse a esos pueblos, derrotarlos o desalojarlos y quedarse y ocupar la tierra prometida. Entonces ahí en el periodo de los jueces se hablan de personajes, líderes militares, básicamente, ¿no? Incluso mujeres, ¿eh? Como Débora. Entonces ahí está, ¿no? Ahí está, dirigieron el retorno a Canaán enfrentándose a poderosos enemigos como los filisteos. Destacan Josué, con Josué llegan pues ahí a la tierra prometida. Gedeón y Sansón. Muy bien, claro que sí. En el caso de Sansón, muchas veces el personaje de Sansón es motivo de burla, ¿no? No, que le cortaron el pelo y perdió sus poderes, ¿no? Dalila le cortó el pelo, ¿no? Bueno, pero el asunto es que Sansón era un líder militar y que derrota precisamente a los más bravos, que eran los filisteos. Cuando la Biblia dice que le cortan el cabello a Sansón y le sacan los ojos, y que Sansón va al templo de los filisteos, y que Sansón derriba las columnas y mata a los filisteos. Eso es cierto en el sentido de que Sansón logra derrotar a los filisteos, muy bien, que era el mayor pueblo de los hebreos en ese momento, ¿no? Muy bien, y una vez que los hebreos se han asentado ya en la tierra prometida, ya listo, están ahí, ya han logrado instalarse en Canaán, ¿no? Palestina, Israel hoy, resulta que había un peligro, que las 12 tribus de Israel amenazaban con cada una gobernarse a su propia manera. Muy bien, o sea, dividirse en 12 grupos, de acuerdo a las 12 tribus, pues. Y eso obviamente era incorrecto, ¿no? Porque esa debilidad iba a traer pues la perdición, ¿no? Realmente la vulnerabilidad del pueblo hebreo. Ahí es donde figura este personaje, este profeta, Samuel. El profeta Samuel es el que convence a las tribus de que lo mejor era mantener la unidad nombrando un rey, ¿no? Ya no va a haber jueces porque ya la guerra ha terminado, ya se asentaron en Canaán, entonces ahora hay que nombrar reyes. Repito, Samuel, que era un profeta, es el encargado entonces de llevar a cabo pues la designación de un rey. Y Samuel entonces designa como primer rey a Saúl. Ahí comienza la etapa monárquica. Muy bien. Entonces, como vemos acá en el esquema, primero los patriarcas o periodo nómada, luego los jueces o periodo seminómada, y los reyes o llamado periodo sedentario. Claro que sí. Dice, las tribus de Israel decidieron unirse a través de una monarquía. Samuel es quien los convence, pues. El profeta Samuel es quien los convence de eso, y Samuel nombra como primer rey a Saúl. Pero, y ahí viene la situación, y ahí la Biblia habla bastante la Biblia de eso en el Antiguo Testamento. Pero bueno, Saúl era un hombre, una persona muy, la Biblia dice muy ensimismada, o sea, era una persona muy pensativa, no era una persona de acción necesariamente. Meditaba bastante Saúl, era muy prudente, y eso es algo que no va a ser del agrado, porque se pensaba, el mismo profeta Samuel lo dice, que cuando lo nombraría rey a Saúl, él pensaba tener un líder, ¿no? Alguien que ejerza pues dominio, ¿no? Que tenga iniciativa, ¿no? Y no fue así. Saúl no, Saúl era muy meditabundo, a veces se le veía un poco inseguro, y entonces va a tener muchas críticas. Saúl muere en la batalla de Geloá, y cuando Saúl muere, Samuel el profeta se apresura a nombrar como nuevo rey a David. Muy bien, que era un guerrero
un muchacho que tenía el prestigio, David, de haber derrotado a Goliat, ¿no? El famoso David y Goliat, ¿no? De un hondazo lo derrota a Goliat. Entonces David sí tenía el prestigio, ¿no? De tener un liderazgo, de haber ganado un duelo importante, ¿no? Y Samuel lo nombra como segundo rey a David. David va a establecer como capitán del reino Jerusalén. Jerusalén, ciudad histórica, sagrada, muy polémica Jerusalén, Dios mío. Jerusalén va a ser, debió haber sido una ciudad de la paz y hasta hoy en día es una ciudad llena de problemas y llena de violencia. Muy bien, David funda Jerusalén, espectacular, muy bien, como una ciudad de amor, de paz, pero lastimosamente al contrario, más bien ha sido punto de mucho conflicto hasta hoy en día, Jerusalén. Bueno, y entonces David funda Jerusalén y cuando muere David, le continúa Salomón. Ahí hay, bueno, la Biblia dice, la Biblia cuenta, ¿no? Que David, pese a todo, había cometido muchos pecados. David. Uno de sus pecados es que David, siendo casado, tenía a su hijo Absalón y David se enamora de Betsabé. Betsabé estaba casada con el general Urías. Mira, entonces David, siendo rey de los hebreos, ¿no? Se fija en Betsabé, que era una mujer muy guapa, muy hermosa, pero casada con el general Urías. Entonces, ¿qué es lo que hace David? Como rey le ordena al general Urías ir a una expedición militar. Le ordena y que vaya al frente de las tropas. Obviamente, al ponerlo al frente de las tropas, la posibilidad de que lo maten o que quede mal herido era bastante obvia. Lo hizo a propósito. Y entonces el general Urías, muy obediente también, va a liderar una expedición militar poniéndose al frente y fallece. Entonces fallece. O sea, prácticamente David, ¿no? Lo manda a la muerte al general Urías. Y quedando viuda Betsabé, David va a estar con ella. Muy bien. Y con ella tiene a Salomón, a su hijo Salomón. Pero obviamente Dios, ¿no? Dios, Yahvé, no va a ser del agrado esta situación y por eso lo castiga a David con la muerte de su primogénito, de Absalón. Absalón era su primogénito y muere como castigo, ¿no? Entonces, en la Biblia y en los pueblos antiguos, muchas veces un castigo reiterado era la muerte del primogénito, ¿no? Entonces, el primero de tus hijos va a morir, ¿no? Era un castigo, ¿eh? La muerte del primogénito. En este caso se dio. Muere Absalón y por eso cuando ya David también fallece, el que le continúa como rey es su hijo Salomón. Muy bien. Entonces, aquí está, dice, ¿no? Periodo de los reyes o sedentario. Las tribus de Israel decidieron unirse para formar una monarquía. Saúl, primer rey hebreo. David culminó la guerra con los filisteos, capital Jerusalén. Y luego Salomón. Claro que sí. Salomón construye el gran templo, ¿no? El gran templo de Salomón. Salomón representa el apogeo. Claro, tenía unas minas de cobre, por eso se habla las minas del rey Salomón. Minas de cobre, muy bien, el templo de Jerusalén, que dice que era espectacular y que hasta ahora queda un poco, una parte, porque fue destruido, de ahí lo reconstruyeron, bueno ya, pero el primer templo de Jerusalén lo construye Salomón. La Biblia dice que Salomón era terrible, ya, que tuvo muchas mujeres. La misma Biblia lo dice, que tuvo más de 1000 mujeres Salomón, destacando una reina morena, una negra del desierto, muy bien, la reina de Saba, que la reina de Saba era negra, alta, espectacular, dice que no, esa es la reina de Saba. Y Salomón parece que le gustaban mucho, ¿no? Las chicas, ¿no? No solamente tuvo 1000 mujeres, sino que hizo poemas eróticos.
poemas eróticos que están en la Biblia, muchachos, ¿que no sabían? Ah, para que veas que la Biblia no es tan sana. Ahí en la Biblia está el Cantar de los Cantares. Y el Cantar de los Cantares fue escrita por Salomón, y en muchos de los pasajes del Cantar de los Cantares él habla de los muslos, de los brazos, de los cuerpos. Muy bien, no, sí. Yo no sé qué hace un poema así en la Biblia, pero ahí está, el Cantar de los Cantares. Entonces este Salomón tuvo las 1000 mujeres, y parece que el asunto, ¿no? El hombre paraba un poquito así, un poquito movido, y escribió el Cantar de los Cantares. Muy bien, pero recordemos que el profeta Samuel, él había pues iniciado, ¿no?, la designación de reyes justamente para que los hebreos no se dividan. Pero finalmente ocurrió. Cuando Salomón muere, le continúa su hijo Roboam, y ahí es donde se dio el cisma, ¿no? A eso se va a llamar el cisma. Cisma significa pues división, ¿no? Entonces, hay un líder hebreo, Jeroboam, que va a fundar el reino de Israel en el norte, con capital en Samaria, y a Roboam, hijo de Salomón, a Roboam le quedaron solamente al sur el reino de Judea, con 2 tribus, y Judea con capital en Jerusalén. Entonces los hebreos finalmente se dividen, el cisma, durante el gobierno de Roboam. 10 tribus con Jeroboam se van al norte, fundan Israel con capital en Samaria, repito, y Roboam se queda al sur con 2 tribus y con el reino de Judea con capital en Jerusalén. Bueno, esto va a ser el fin prácticamente de los hebreos, porque como bien dijo el profeta Samuel, la unidad era pues lo que de una u otra manera protegía a los hebreos. Al estar divididos va a ser más fácil su conquista. Primero, el imperio asirio, el emperador Sargón II es el que conquista el reino de Israel, lo conquista, arrasa con Israel, Sargón II, el asirio, y luego Nabucodonosor II, que en la sesión anterior lo hablamos, lo mencioné, Nabucodonosor II, que invade Judea, ¿no? Y yo les había comentado que Nabucodonosor II, él llevó a muchos aristócratas hebreos de Judea, los llevó a Babilonia. Entonces el cautiverio babilónico, ¿no? El cautiverio babilónico importante, y que por eso es que estos hebreos capturados, ¿no?, por Nabucodonosor, continuaron escribiendo capítulos de la Biblia donde hablan muy mal, ¿no?, de Nabucodonosor, que se dejaba mandar por su mujer, que era medio cobardón, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera. Muy bien, entonces caen los 2 reinos. Primero Israel al norte, a manos del asirio Sargón II, y luego Judea al sur, a cargo de Nabucodonosor II, ¿no? Lo último que podríamos decir de ellos, de los hebreos, es que continuaron habitando los hebreos Palestina hasta que el emperador romano Vespasiano ordenó expulsarlos de Palestina, porque los hebreos eran muy problemáticos, ¿ah? Y eso la misma Biblia lo deja entender. No lo dice, pero lo deja entender. Los hebreos eran un pueblo muy problemático, ¿no? Con esto de que ni ellos mismos se entiendan, y siendo un reino pequeño se dividan en 2 a su vez, ¿no?, Israel y Judea, ya en verdad deja mucho que hablar. Los hebreos eran muy rebeldes, muy ariscos, como se dice, ¿no? No aceptaban ser dominados, y por eso durante el gobierno del emperador romano Vespasiano, los hebreos hicieron la rebelión de Masada, la famosa rebelión de Masada. Sí, se rebelaron los hebreos, las tropas romanas fueron, ¿no?, a contener esa rebelión, y los hebreos se subieron al cerro Masada, un cerro alto, ¿no? Y entonces los romanos, para evitar, ¿no?, un enfrentamiento, para evitar ahí someterse a ser asesinados también, los romanos pues rodearon el cerro Masada,
porque obviamente estando arriba en el cerro, llegado un momento se les iba a acabar las provisiones a los hebreos, ¿no? Y entonces que se rindan, pues, ¿no? Antes de morirse de hambre se van a rendir, ¿no? Eso es lo que dice la lógica. Y pasó como mes y medio y no se rendían. Entonces llega un momento, esa es la rebelión de Masada, entonces llega un momento en que los romanos se animan a subir al cerro, pues, ¿no? Qué raro, pasó un mes y medio, estos fulanos no sé qué tanta comida tenían ahí. Y entonces cuando suben, encuentran que los hebreos se habían asesinado entre ellos. Para no tener que rendirse, entre ellos se habían asesinado. Bueno, en realidad también, así se entregaran, igualito los iban a matar, ¿eh? Entonces los hebreos se matan entre ellos. Habían dejado a algunas personas con vida para que cuenten, para que le cuenten a los romanos que los hebreos preferían la muerte antes de someterse a los romanos. Preferían matarse antes que bajar, como se dice, no, la cabeza ante los romanos. Y el emperador romano Vespasiano, cuando se entera de esta locura, pues una locura, ¿no? Porque incluso mataron a sus hijos, fue una masacre que hicieron entre ellos mismos los hebreos en Masada. Vespasiano dijo, no, estos están locos. O sea que mandó más tropas romanas, más legiones, o vota, meta gente, la gente no sirve. Bueno, y entonces los manda a votar a los hebreos de Palestina, y ahí comienza la famosa diáspora. La diáspora, que es la dispersión de los hebreos por diferentes lugares del mundo, ¿no? Los hebreos van a estar dispersos, incluso, bueno, en Europa, en Asia, los hebreos se dispersan, es la diáspora, ¿no? Volvieron a Palestina prácticamente 2000 años después. Muy bien, entonces, vamos a ver acá. Bueno, este es el monoteísmo, Yahvé, ¿no? Yahvé, el Dios, el único Dios, Jehová, yo soy el que soy, ¿ya viste? Yo soy el que soy, o sea, Él, ahí está. Y el libro sagrado, la Torá, que viene a ser el Antiguo Testamento, el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Así es. Muy bien, este es el mayor aporte, ¿no?, de los hebreos al mundo, el monoteísmo, el Dios, Yahvé, que es el Dios hasta ahora de los judíos, de los cristianos y de los islámicos. Cuando los islámicos dicen Alá, ese es el Dios, ese es Yahvé, es el mismo Dios, porque te digo que los judíos, cristianos e islámicos todos dicen descender de Abraham, ¿no? Dime, te escucho. Claro que sí. Sí, los judíos es un Hitler. Por favor, si tenemos un gobierno que admira a Hitler, mi estimada, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Está con las camisas negras de los fascistas. ¡Ay, Hitler! ¿No? Él odiaba a los judíos, ¿no? Sí. Los judíos es un pueblo que ha vivido organizado a lo largo de la historia. No podríamos acusar a los judíos de cosas que otros pueblos también han hecho, ¿ya? Que los otros pueblos también. No hay ningún pueblo perfecto, pero tienen mala fama también los judíos. Tienen mala fama. Es un pueblo egoísta, como todos los pueblos son egoístas. Muy bien. Si es un pueblo egoísta, todos los pueblos son egoístas, todos los pueblos piensan en sí, ¿no? Pero sí se les apunta muchas veces su mala fama, ¿no? De que son calculadores, son manipuladores, y quizá en parte sea cierto, muy bien, en fin, ¿no? De ser ¿cómo diríamos, no? Eventualmente violentos también. Todos los pueblos son egoístas, o sea, los peruanos también. Tienen mala fama, tienen mala fama. Si te refieres a eso, sí, los judíos tienen mala fama los judíos. Pero también han sido víctimas, ¿no? O sea, justamente ayer, anteayer, no sé, que ha habido todo este problemón, que yo lo digo en forma de broma, ¿no? Porque yo lo tomo en forma de broma, que un ministro, creo, ¿no?, dice que ha admirado a Hitler. Bueno, Hitler mató 6 millones de judíos, pues se le pasó la mano, pues, ¿no? ¿Cómo va a matar 6 millones de personas?
niños, adolescentes, solamente por su condición de judío. O sea, eso está mal, o sea, está bien, ¿no? El pueblo judío ha cometido errores y como tú bien dices, ¿no? Tiene su mala fama y bueno, la gente misma los acusará, ¿no? Pero también lastimosamente han sido víctimas, ¿no? O sea, matar 6 millones de judíos y la forma como lo hizo, que fue terrible, terrible, terrible. Entonces cambia también un poco, ¿no? La perspectiva de ver a los judíos. Bueno, así es, ¿no? Vamos entonces, ahorita mira, quiero por favor que trabajemos las preguntas, ¿ya? Ya hemos hablado bastante, yo he explicado ya, entonces yo quiero ahorita que trabajen las preguntas, ¿sí? Pongan las claves en el chat, chicos, por favor, ¿ya? Claro, tú me dirás, profe, me voy a equivocar. Equivócate, porque justamente ahorita estamos para corregir esos errores. O sea, uno se equivoca y va aprendiendo. Ya esto no ha sido la otra y de repente alguna duda me preguntas. Muy bien, así es, muchachos, ¿ya? Otro consejo, que mira, se me pasó, lo iba a decir al inicio de la clase. Otro consejo, muchachos, que debemos ser ordenados. ¿Ya? Es un consejo, no lo tomes a mal, por favor, ¿no? No estoy diciendo que tú seas así. Es un consejo simplemente, ¿no? Cuando escuchemos clase, celulares aparte, ¿ya? Apagas el celular, le entregas el celular a tu hermano, a tu papá, a tu mamá, para que no te distraiga, ¿ya? Entonces, ese es el consejo que yo te doy humildemente. No lo tomes a mal, porque de repente lo haces. Si es así, te felicito. Pero si no, o de repente utilizas el celular para ver la clase, ni modo, entonces no lo vas a dejar, tienes que utilizarlo, está bien. Pero si puedes, celular aparte, nada de redes sociales, no te distraigas. Entonces, mientras estamos estudiando, atentos ahí, ¿no? Para aprender. Y ya cuando termine la clase, ya bueno, pero no, ya veo ahí que han publicado la gente, ¿no? Pero no te distraigas. Tenemos que ser ordenados, tenemos que ser disciplinados para lograr un objetivo. Y sobre todo para sacarle provecho a las clases y que no nos distraigan, ¿ya? Entonces, eso yo les iba a decir también con respecto a que seamos ordenados, dejemos el celular a un lado, ponle un cajón con llave o entrégalo a una persona. Total, termina la clase y lo retomas, ¿no? Bien, pongan entonces, por favor, vean las preguntitas y pongan sus claves, chicos. Pongan sus claves.
Ya, a ver chicos. A ver, vamos a ver. Dice la pregunta 1. Mayor aporte fenicio a la humanidad. Muy bien. Mira, todos son aportes fenicios, ¿no? El comercio marítimo, el color púrpura del caracol múrice, que como te digo, el color púrpura se vuelve en un color de la realeza, en un color imperial. Hasta los emperadores romanos tenían una manta púrpura. Elaboración del cristal, claro, del vidrio también. Pero el más importante es el alfabeto fonético, ¿ya? Lo vamos a poner acá en el chat. 1, dedo. Siguiente, 2. No es un puerto fenicio. Biblo sí, porque es el más antiguo. Sidón, Tiro, que fundó varias colonias. Siracusa no, porque Siracusa es un puerto griego. 2 dedos. 2 deditos. Siguiente, 3. Principal deidad fenicia, o sea, principal dios. Yo les había comentado que el principal dios es Baal, que es el sol, y al cual se le hacían sacrificios de niños. Muy bien, Baal. También estaba la diosa Baalit, que era la luna, Astarte, que era la diosa del amor, y los otros 2 dioses son de Sumeria, ¿no? Enlil era el dios principal de los sumerios, que era el viento, y Marduk era el principal dios de los babilónicos, ¿no? El sol. 3 dedos. 3 dedos. 4. Actividad económica predominante entre los fenicios, el comercio marítimo, ¿no? El comercio marítimo. Grandes navegantes, recuerda que tenían la madera de cedro con las cuales podían hacer embarcaciones muy importantes. 4 dedos. Entonces, ¿cómo queda la primera columna? Mira, la primera columna, están las claves en el chat, ¿no? Pero toman de la aceita, 1 dedo, 2 dedos, 3 dedos y 4 dedos. Muy bien, vamos con la segunda columna, dice la pregunta 5. Puerto más antiguo utilizado por los fenicios. El puerto más antiguo, que lo habíamos citado porque ya negociaba incluso con los egipcios, Biblos, 5 agüita. 5 agüita. 6. Principal producto de exportación de los fenicios. Principal producto de exportación de los fenicios. Muy bien, así es. Ahí entonces, obviamente el color púrpura. El color púrpura, ¿no? Otra vez entonces, 6 dedos. También comercializaban el vidrio, el vino, el aceite de oliva, pero lo que ellos ofrecían como producto propio, y como te dije, tenían una especie de monopolio, ¿no?, sobre la elaboración de ese color púrpura, eran los fenicios, del caracol múrice, ¿no?, que lo obtenía. 6 dedos. 6 dedos. 7. País donde se desarrolló la antigua Fenicia. Líbano, lo que hoy es el Líbano. Muy bien, 7 casa. 8. Dice, elemento que no pertenece a los fenicios. Elemento que no pertenece a los fenicios. ¿Cuál será? En la 8. ¿Qué no pertenece a los fenicios? Baal sí, porque es su dios. Sidón era un puerto fenicio. ¿Qué no corresponde a los fenicios en la 8? A ver, chicos. Claro, ¿no? Porque Osiris es el dios de los egipcios, ¿no? El dios de la muerte, el dios de la fertilidad. No tiene nada que ver con los fenicios. 8, besito. Entonces, ¿cómo queda la segunda columna? Mira, ahí está en el chat. 5 agüita, 6 dedo, 7 casa y 8 beso. Vamos con el segundo bloque, mira. Ahí está. Vamos con el segundo bloque. Igual de lo que hemos hecho. Por favor, lean y coloquen sus claves. Lean y coloquen sus claves, ¿sí? A ver ahí.
¿Ya? Pongan entonces sus claves, chicos, sus claves. Bien, chicos, vamos entonces a dar las claves ahora. Vamos a las claves entonces de este segundo bloque. Así es. A ver, vamos a ver entonces. Dice, el primer periodo de la historia de los hebreos se denomina, ese es el periodo de Abraham, de Isaac, de Jacob. Es el periodo de los patriarcas, 9 agüita. 9 agüita. Luego dice, personaje que logra que los hebreos salgan de Egipto. Moisés, ¿verdad? Moisés, claro que sí. Entonces, claro que sí. Muy bien, a ver entonces, dice 10. Personaje que logra que los hebreos salgan de Egipto. Moisés, 10 deditos. Ponemos por acá, 10 dedos. Vamos con la 11, dice, territorio que los hebreos identificaron como la tierra prometida. Claro, recuerda, la tierra prometida, bueno, lo que ellos llamaban también Canaán, que hoy es básicamente Palestina e Israel. Muy bien, entonces 11 dedo también. 11 dedo también. 12. La antigua Canaán hoy en día es el país de Israel y Palestina. 12 dedo. 12 dedo. Muy bien, ahí está. ¿Cómo queda entonces? ¿Cómo queda entonces la primera columna? Muy bien, y está ahí, ¿no? Las claves, miren el chat. 9 agüita, 10 dedo. Muy bien. Claro que sí. Claro, de esa manera entonces. Muy bien, entonces ahí está.
Perfecto. 9 agüita, 10 dedo, 11 dedo y 12 dedo. Así es. Muy bien. Avanzamos entonces. Ahora con la segunda columna. Dice la 13. Fue el más destacado rey de los hebreos. El más destacado, bueno, de los que están acá, Salomón, porque construyó el templo de Salomón, representó el apogeo también, por supuesto. Entonces 13, besito. 13 beso. Muy bien. 14. El cisma hebreo se da durante el reinado. Recuerda que la palabra cisma significa división. La división, lo que ellos tanto querían evitar, ¿no? Por eso el profeta Samuel nombraba a los reyes, pero finalmente con el hijo de Salomón, con Roboán, se produce el cisma, ¿no? Por el norte, el reino de Israel, con 10 tribus, capital Samaria. Al sur, el reino de Judea, 2 tribus, capital Jerusalén. Roboán, entonces, 14 casa. 14 casa. 15. Dice, no caracteriza al patriarca Moisés. A ver, lideró el éxodo es la salida, ¿no? De Egipto, sí. ¿Recibió el decálogo, los 10 mandamientos, la ley mosaica? Sí. ¿Condenó la idolatría? Claro que sí. ¿Instaló a los hebreos en Canaán? No. Recuerda que Moisés muere en el Sinaí porque él consideraba que toda esa generación de hebreos que había conocido Egipto no debía llegar a la tierra prometida porque la iba a contaminar. Entonces, incluyendo a él. 15 dedo. 15 y 16. Periodo de la historia egipcia en el cual los hebreos huyen a la tierra prometida. O sea, el éxodo, ¿no? Bueno, yo te hablé que Moisés, él creía en el monoteísmo y se dice, ¿no? Un poco influenciado por Akenatón, ¿no? Akenatón, el faraón que estableció el monoteísmo en Egipto, ¿no? Y Akenatón y esos faraones son del Imperio Nuevo o Imperio Neotebano, bueno, también se le llama así, ¿no? Imperio Nuevo o Neotebano. 16 dedo. 16 dedo. Entonces, ¿cómo queda la segunda columna? Ahí están las claves en el chat. 13 beso, 14 casa, 15 dedo y 16 dedo. Muy bien, entonces avanzamos. Vamos con los persas. Muy bien, a ver. En el caso de los persas, y ahí está la ubicación, mira, ve, ese es el imperio persa. Los persas comenzaron su desarrollo en lo que hoy es Irán. En lo que hoy es Irán, la meseta de Irán. Muy bien. Ahora, los persas es un pueblo bien curioso, porque ellos en un primer momento estaban dominados por los medos. Cuando ellos comienzan su historia, los persas, lo hacen un poco a la sombra, bajo el dominio de los medos. Muy bien. Claro que los persas como pueblo, ¿no? Tenían sus leyendas y todo eso. Los persas hablan de un fundador llamado Aquemenes, pero vivían sojuzgados por los medos. Es más, por ejemplo, cuando caen los asirios, ¿no? Cuando cae el imperio asirio, los babilónicos habían hecho un trato con los medos, por ejemplo, ¿no? Y los medos tenían sojuzgados a los persas. Babilonios y medos, ahí destaca el rey medo Siájares. Babilonios y medos derrotan a los asirios, ¿no? Y entonces los medos cobran importancia, ¿no? Y te hablo de los medos porque, digamos, al inicio eran los medos los que dominaban la meseta de Irán, ¿no? Siájares, que apoyó a los babilónicos a derrotar a los asirios. Luego de Siájares viene Astiages, y ahí viene entonces el asunto, el cambio. Porque Astiages casa a su hija con el príncipe persa Ciro II el Grande. Y lo que va a hacer este Ciro II es aprovechar la cercanía con el rey Astiages para conspirar y matarlo. Entonces Ciro II lo saca del trono. Dime. ¿Qué pasó? No, las primeras leyes
Las primeras leyes, acuérdate, nosotros le hemos visto la sesión anterior en Mesopotamia. Ahí están las primeras leyes escritas. Lo que va a hacer Ciro es, de una u otra manera, expandir Persia, y luego viene el emperador Darío, que organiza el imperio persa, ¿no? De repente más por ahí, porque Darío es el que establece una serie de leyes en todo el imperio persa, ¿no? Darío permite incluso que los inventos de Mesopotamia puedan llegar a Egipto, al Asia Menor, a Irán. De repente por ahí es donde de repente tú has escuchado. Claro. Pero mire, entonces, les decía, primero vemos acá la ubicación, entonces, de los antiguos persas, la meseta de Irán, que lo estoy acá señalando, la meseta de Irán, que actualmente es el país que se llama así, Irán. Perfecto, ahí están sus límites, claro que sí. Y acá tenemos justamente los emperadores persas, ¿no? Acá hay una imagen de Ciro II el Grande, que, como les repito, Ciro II el Grande lo saca del poder a su suegro, al último rey medo Astiages. Bueno, ya había una rivalidad con él desde antes, que parece que trató un poquito de aguantarse cuando Astiages cede su hija, ¿no? a Ciro II, al convertirlo en su yerno. Pero igual, Ciro II era ambicioso. Y entonces, con Ciro II se acaba el dominio de los medos, porque lo saca su suegro Astiages, y Ciro II comienza a gobernar, ya como imperio persa. Estos emperadores persas son de la dinastía aqueménida, porque ellos decían descender del rey Aquemenes. Como les dije, los persas tenían su mitología y todo eso, y los reyes persas decían descender de un personaje mitológico, Aquemenes. Por eso ellos se hacían llamar aqueménidas. Bien, bueno, ahí está Ciro II el Grande. ¿Y por qué le dicen el Grande? Porque conquista bastantes territorios, ¿ah? No solamente Ciro II toma el poder en el imperio persa, no solamente inicia la dinastía aqueménida en el poder, Ciro II invade Mesopotamia. Cuando la sesión anterior nosotros hablamos de Mesopotamia, que el segundo imperio babilónico, que Nabón, y justamente, ¿no? Los mesopotámicos fueron invadidos por Ciro II el Grande. No contento con eso, Ciro II el Grande también invade lo que hoy es parte de Afganistán, y también invade Asia Menor. Y precisamente en Asia Menor, Ciro II el Grande encontró algo bien curioso. En Asia Menor había un reino llamado Lidia, el reino de Lidia, donde residía el rey Creso, así se llamaba, el rey Creso. Pero en este reino de Lidia ya utilizaban monedas. En el reino de Lidia ya empieza el uso de monedas para el intercambio de productos, para una organización económica más, de repente, elaborada. Ciro II se da cuenta de eso y entonces va a ordenar que comience en el imperio persa a utilizarse monedas también. Esa primera moneda del reino de Lidia, una monedita llamada Ciclo, así se llamaba Ciclo, la primera moneda del mundo, pero Ciro II se da cuenta de la utilidad de la moneda y ordena que en su imperio persa también comience a utilizarse moneda para que se mejore la administración de la economía y haya bastantes ganancias, ¿no? Así es. Ciro II el Grande, acá tenemos una representación de él. Profe, lo ponen con alas. Sí, estos persas y los mesopotámicos también les gustaba a las personas, a los animales sagrados ponerle alas. Sí, le ponían alas. De Ciro II viene Cambises II, su hijo, que conquista Egipto. Cambises II conquista Egipto. Se cuenta la anécdota que cuando Cambises II entra al territorio egipcio, encuentra en la ciudad de Memphis que estaban llevando en procesión al buey Apis, que lo tenemos acá abajito, el buey Apis. Tú sabes, y lo hemos hablado, que los egipcios adoraban animales. Muy bien. El buey Apis era un buey, un animal que era objeto de adoración en Egipto, sobre todo en Memphis, en la ciudad de Memphis. Y lo estaban llevando, así como llevan las imágenes de los santos en andas, lo llevaban al buey.
a un buey, ¿eh? Ahí está la figura del buey, mira. Le ponían una especie de disco solar en la cabeza al buey. Se supone que el buey Apis era la reencarnación del dios Ta, que era el dios de los artesanos. Entonces lo llevaban en andas al buey, el buey berreaba, ¿no? Y todo, el dios ha hablado. El buey de repente hacía, ¿no? Hacía ¿no? Su deposición, su excremento, y todo el mundo, ¡oh! El buey, ¿no? Sagrado bendito, ¿no? Porque los egipcios llegaron a ese extremo, pues, ¿no? De adoración de animales, ¿no? Solatría. Cuando Cambises II invade Egipto, llega a la ciudad de Memphis y ve esa procesión, Cambises II se siente escandalizado. ¿Cómo van a adorar animales? A un buey cochino lleno de moscas. Y bueno, lo que hace Cambises con su espada, lo degolla al buey Apis delante de todos. En plena procesión, Cambises II, este emperador persa, se acerca y con su espada lo degolla al buey Apis. Ya te imaginarás los gritos, todo. Es como si alguien en plena procesión del Señor de los Milagros vaya con una comba y se baja la imagen. ¡Ah! Entonces, no, imagínate el escándalo, ¿no? Así igualito. Cuando Cambises II decapitó al buey Apis, ¿no? Ahí está el buey, mira, ¿ven? Reencarnación del dios Ta. Bueno, de Cambises II, él fallece, hay problemas en el imperio persa, hasta que asume el trono Darío I. Acá tenemos a Darío I. Darío I es importante porque él organiza el imperio persa. Él es el gran organizador. Sí, claro que sí. Y además logra la máxima expansión. Justamente esta es la máxima expansión del imperio persa. El imperio persa dominó todo lo que era el mundo antiguo, porque los persas invaden Mesopotamia, que hemos hablado. Los persas invaden Egipto, que hemos hablado. Los persas también dominaron la zona del Líbano, de los fenicios, de los hebreos, que hemos hablado. O sea, dominan todo el mundo antiguo los persas. Darío ordena construir una gran red de caminos, así es, divide al imperio persa en provincias llamadas satrapías, las famosas satrapías, y cada provincia, satrapía, era gobernado por un sátrapa. Solo que los sátrapas muchas veces eran personas malvadas. Por eso la palabra sátrapa hoy en día significa un gobernante malo, un gobernante tiránico, ¿no? Sátrapa. Entonces Darío I establece la moneda, ahora sí definitivamente, la moneda va a ser el dárico, muy bien, claro que sí. Establece un idioma oficial para el imperio persa, el arameo, o sea, organiza el imperio persa Darío. Es lo que yo les había indicado hace un ratito. Así es. Muy bien, tenemos por acá, aquí está, esta es la organización que hace Darío. Muy bien, las satrapías, que eran provincias gobernadas por los sátrapas, el arameo como idioma oficial, moneda el dárico de oro, el ciclo era la moneda de plata del reino de Lidia. Muy bien, el dárico era la moneda oficial, claro, la construcción de una gran red de caminos importantísima. Dime. Del reino de Lidia. Del reino de Lidia, sí. Y el dárico era de oro, que era obviamente el metal más valorado, y el ciclo se seguía utilizando, pero era de plata. Muy bien. Pero la idea, acá lo más importante es la idea de utilizar una moneda para todo un reino, para mejor administrar la economía y tener ganancias, ya había quedado, ¿no? Entonces, el imperio persa es el primer imperio en utilizar una moneda, muy bien, como hoy en día todos los países la utilizan, ¿no? Así es, hasta ahora por lo menos, ¿no? Perfecto, entonces, pero Darío comete un error. De repente, ¿no? Lleno de soberbia, Darío, que había organizado el imperio persa, de que era poderoso, Darío decide atacar a los griegos y ahí desata las guerras médicas. Una cosa increíble, ¿no? Porque hemos visto que el imperio persa era enorme y los griegos era un conjunto de pequeñas ciudades todavía en esa época, y sin embargo los que ganaron las guerras médicas fueron los griegos, en especial
Atenas, porque fueron 3 guerras médicas. La primera, los persas fueron derrotados en Maratón. La segunda, dime. Bueno, sí. Ya después vamos a hablar más sobre las guerras médicas. Como toda guerra tiene elementos que hay que saber entender, pero en esencia sí, por eso les digo, el emperador Darío, un poquito, ¿no?, soberbio, pensó que aniquilar a los griegos iba a ser algo fácil, y no fue así. Pudo haberlo evitado, ¿eh? O sea, Darío no pudo haber atacado a los griegos y se hubiera ahorrado un problemón. Pero Darío consideraba que los griegos eran un pueblito pequeño y lo aplasto, ¿no? Y bueno, no pudo, pues, porque él envió un ejército persa y los griegos lo derrotan en la batalla de Maratón. Posteriormente, su hijo Jerjes, ¿no?, manda también un poderoso ejército a Grecia, también fue derrotado, igual el siguiente rey persa. Entonces, pero Darío es el que inicia las guerras médicas, como les digo, bajo la idea de que dominar Grecia era algo fácil, ¿no? Y no fue así, fue derrotado en la batalla de Maratón. Muy bien. Cuando los atenienses, porque básicamente fueron los atenienses los que triunfaron en Maratón, derrotando a los persas, cuando los atenienses ganan en Maratón, mandaron a un soldado a avisar a la ciudad de Atenas que habían ganado, porque Maratón está al norte de Atenas. Y este soldado, Filipides o Diomedes, dice que corre rapidito, desesperado, llega a la ciudad de Atenas y Filipides dice: alegraos, hemos vencido. Pero parece que se emocionó tanto, ¿no?, o había corrido tan rápido que se desmayó y se murió. Parece que le dio un ataque cardíaco, pobrecito. Y en honor a este soldado, que recorrió esos 30 kilómetros desde la playa de Maratón hasta la ciudad de Atenas para avisar que habían ganado, ahí le ponen el nombre, pues, la carrera de Maratón. La carrera de Maratón. Pero bueno, entonces, ahí está. Esta es la religión de los persas. Esta es la religión de los persas. Muy bien, claro que sí. Ya se llama mazdeísmo. Ahora, es bien curioso, porque esta religión apela mucho nos habla bastante de los valores morales, la bondad, portarse bien, la solidaridad, la honestidad, la generosidad. Es bien curioso, esta religión mazdeísta apela mucho a la conducta moral. Su profeta, Zoroastro o Zaratustra, que aquí lo vemos, una representación, los persas también eran monoteístas, su único dios Ahura Mazda. Y había una dualidad, dos geniecillos, Hormuz, que representaba lo bueno, y Ahriman, lo malo. Entonces los persas decían que cuando tú te encontrabas ante una situación, estos dos geniecillos como que te hablaban. Hormuz te aconsejaba lo bueno y Ahriman lo malo. Y ya dependía de ti qué decisión tomar. O sea, por ejemplo, estás en la calle y ves que al señor se le cae su billetera, ¿no? Entonces, el geniecillo de la bondad, Hormuz, te diría: caramba, ¿no?, recoge y devuelve la billetera, ¿no? Y Ahriman te diría: no, ¿sabes qué? Ya se le cayó, ¿no? Ya, para que no sabe cuidarse, ¿no? Ya, entonces quédate con la plata, ¿no? Si es que hay plata ahí. Entonces, pero siempre apelando a la moral, a lo bueno, a lo correcto, a lo generoso, a lo honesto. Entonces, es una religión que induce mucho a la valoración de la moral, el mazdeísmo. Muy bien. Su libro sagrado, el Zenavesta, ¿no? Y esta es la representación de su dios, Ahura Mazda, monoteísta. Vamos entonces, chicos, a responder las preguntitas. Vamos a responder, a ver, entonces, para ir acabando historia universal. A ver. Pregunta 17, dice: los sátrapas dentro del imperio persa eran. Los sátrapas, claro, exactamente, porque el emperador Darío organiza al imperio en satrapías que eran provincias. Sátrapas eran gobernadores de provincias. 17, agüita, empezamos. 17, agüita, vamos con la 18.
Los persas alcanzan su máxima expansión territorial con los persas, con Darío. Con Darío, el que organiza el imperio persa, él logra la máxima expansión. Con Darío. Muy bien, 18 casa. 18 casa. Listo, vamos con la 19. Rey Medo, que en alianza con los babilónicos derrotó a los asirios. El rey Medo, que muy importante, sí, y que los medos todavía, ¿no?, dominaban a los persas en esa época. Ahí es Siájares, 19 agüita. 19 agüita. Siguiente, 20. Ciudad que no fue capital del imperio persa. Ah, mira, los persas tuvieron varias capitales, es cierto. Susa, Ecbatana, Persépolis. Cartago no. Recordemos que Cartago es una colonia fenicia. La más importante, pero es una colonia fenicia. 20 dedo. 20 dedo. ¿Cómo queda la primera columna entonces? Mira, 17 agüita, 18 casa, 19 agüita y 20 dedo. Vamos con la pregunta 21. Dice, la religión dualista basada en la moral y la verdad, predicada por Zoroastro, o sea, la religión persa en pocas palabras. ¿Cómo se llama la religión persa? ¿Cómo se llama esa religión persa? Más, dime. Claro, exactamente, más deísmo, ¿no? Que apelaba bastante a la conducta moral. 21 dedo. 22. Considerado el gran organizador del imperio persa. No, Darío. Recuerda que Darío organiza las satrapías, establece el idioma oficial, la red de caminos, la moneda dárico. 22 casa. 22 casa. Siguiente, 23. No guarda relación con los persas. No guarda relación con los persas. A ver, dime. Ahí no, ahí es dedo, dualismo, ¿no? Porque Zoroastro es el profeta, Mazdeísmo es la religión. Y Zen-Avesta es el libro sagrado. 23 dedo. 23 dedo. Siguiente, 24. Dice, el gobernante de una provincia del imperio persa era denominado... La 24, ¿cuál será la clave, chicos? Claro, sátrapa, ¿no? Porque las provincias eran satrapías. 24 dedo. Muy bien. Entonces, ¿cómo queda la segunda columna? 21 dedo, 22 casa, 23 dedo y 24 dedo. Vamos con, mira, el segundo bloque rápidamente. El segundo bloque rápidamente, a ver. Tenemos 25. Emperador persa que dio inicio a la Primera Guerra Médica, ahí está. A la Primera Guerra Médica, subestimó a los griegos y lo derrotaron en Maratón. Claro, Darío, 25 casa. 25 casa. 26. Gobernante persa que envió las tropas que triunfaron en el paso de las Termópilas, pero cayeron derrotadas en Salamina y Platea. Me está hablando de la Segunda Guerra Médica. La Primera Guerra Médica fue con Darío y la Segunda Guerra Médica fue con su hijo, Jerjes, el que sale en la película 300. Claro que en la película 300 lo ponen como un moreno alto, lleno de piercing, ¿no? Pero no, los persas no eran así. Los persas no eran necesariamente morenos, ¿eh? Ni andaban con piercing. Pero bueno, 26 casa, Jerjes. Siguiente, 27. No es un emperador persa de la dinastía de los Aqueménidas. No es un emperador persa de la dinastía de los Aqueménidas. ¿Cuál será la clave ahí? En la 27. Agüita, ¿verdad? Agüita.
Claro, porque Astiages era un rey de los medos, al cual Ciro II lo saca del poder. 27 agüita. Siguiente, 28. Dice, conflicto bélico que afectó el prestigio del imperio persa. Conflicto bélico que afectó el prestigio del imperio persa. A ver, y ahí la respuesta, ajá, claro, por supuesto, las guerras médicas que perdieron los persas, excelente, 28 agüita. ¿Cómo queda entonces la primera columna? Mira, 25 casa, 26 casa, 27 agüita y 28 agüita. Vamos con la segunda columna, a ver, para ir acabando ya. 29, el dios supremo de los persas, porque eran monoteístas también. Su dios supremo era Ahura Mazda. 29 agüita. 29 agüita. 30, a ver. 30, no corresponde a Ciro II el Grande. No corresponde a Ciro II el Grande. Casa, ¿verdad? La máxima expansión territorial es de Darío. 30 casa. 30 casa. Siguiente, 31. Emperador persa que invadió Egipto. Cambises II y que degolló al buey Apis. 31 beso. 31 beso. Y 32. En la antigua cultura persa fue considerado profeta del mazdeísmo. Zaratustra, ¿verdad? Zaratustra, 32 agüita. 32 agüita. Muy bien, chicos, entonces hemos acabado con Historia Universal. Tenemos 5 minutos de descanso. En lo mismo, seguimos acá de largo con el curso de cívica. ¿Ya? Entonces, 5 minutitos y continuamos.